Hola amigos de Elemental Energy, hoy estamos muy contentos, estamos ubicados aquí en Santa Cruz, en el corazón de la sexta región, y les quiero mostrar esta que ya es nuestra 20ª planta que nosotros hemos conectado a la red, ayudando aquí a los agricultores a que puedan tener un riego más sustentable y que también puedan bajar sus consumos. Esta planta, como ustedes la ven, tiene alrededor de 132 paneles y tiene dos inversores de 25.000 watts. Bien, esta planta está ubicada, como les decía, aquí muy cerca de Santa Cruz, y es un gran orgullo ya tenerla conectada a la red. Esta es una ya casi de las 20 plantas que hemos instalado con nuestro equipo y toda la gente que nos apoya. Les mando un saludo a todos y confíen en nosotros, Elemental Energy. Amigos y amigas de Elemental Energy, de la sustentabilidad, seguimos aquí en la planta, muy cerca de la cruz, y les quiero mostrar los elementos de nuestra planta, para que vean con qué lo estamos haciendo. Bueno, aquí está el elemento captador, que son los paneles fotovoltaicos. En este caso, como les decía, son 132 que hay en esta planta, y cada uno es de 275 watts, ¿ya? Ese es el elemento captador, el que nosotros utilizamos para captar la energía solar y transformarla en electricidad. Bueno, luego de tomar la electricidad y captarla, tenemos nuestro equipo que está acá, que es el inversor. Este es un inversor SMA, que es la marca que nosotros utilizamos actualmente, y este es uno de los inversores de 25.000 watts. Este equipo es el encargado de transformar la corriente continua que viene de los paneles en corriente alterna que podemos ya inyectar a la red. Siguiendo con los elementos, nosotros aquí tenemos ya el tablero del inversor fotovoltaico. Tenemos dos tableros, uno por cada inversor, y bueno, cada uno de ellos tiene los elementos de seguridad, digamos, termomagnéticos y diferenciales, para que puedan asegurar de que la electricidad nunca sea un elemento de riesgo dentro de nuestra planta. Y bueno, como ustedes pueden ver, la señalética también está aquí presente para tener los cuidados necesarios. Todas nuestras instalaciones son muy robustas, con acero galvanizado, para que duren mínimo 25 años. Sin embargo, estos elementos yo creo que pueden estar mucho tiempo acá. Eso, les quería mostrar los elementos para que los conozcan, para que sepan. Nosotros somos Elemental Energy y les mando un abrazo a todos. Chao, chao. SMA SafeX es una solución patentada de software integrado destinada a optimizar el rendimiento energético de las plantas fotovoltaicas. Supera a la mayoría de soluciones de hardware convencionales disponibles en la actualidad para la gestión de sombras en plantas fotovoltaicas, los llamados optimizadores. Echemos un vistazo al seguimiento del punto de máxima potencia en situaciones sin sombra. Vemos la relación entre la potencia y la tensión fotovoltaica, una característica que es inherente a los generadores fotovoltaicos. Esta característica se observa en la curva de potencia fotovoltaica. En cada inversor fotovoltaico existe un punto de operación óptimo, definido por un seguidor del MPP, que extrae la potencia máxima del generador fotovoltaico. Este punto máximo en la curva de potencia se conoce como el punto de máxima potencia, MPP por sus siglas en inglés, y la tensión correspondiente, tensión del MPP. En caso de sombras, la curva de potencia del generador fotovoltaico cambia. Ahora presenta varios picos. Aunque los seguidores del MPP convencionales no son capaces de detectarlos todos, ya que solo escanean el rango cercano a su punto de operación actual. Por tanto, la producción de la planta fotovoltaica puede ser significativamente inferior a lo que debería ser, a causa de las sombras. ¿Cómo funciona SMA SafeX? SMA SafeX escanea la curva de potencia de la planta fotovoltaica a intervalos regulares, en milésimas de segundos, en busca de los picos de rendimiento más altos posibles, y se asegura de que el inversor encuentre siempre el punto de máxima potencia global. El algoritmo de seguimiento de SMA presenta una velocidad y precisión inigualables.
reduciendo al mínimo absoluto las pérdidas de energía causadas por las sombras. Gracias a sus algoritmos patentados, SMA SafeX es la única solución para la regulación del MPP que siempre genera el rendimiento más alto posible para su planta fotovoltaica. Veamos algunos ejemplos. En el caso de un generador fotovoltaico sin sombras, todos los módulos fotovoltaicos producirán a plena potencia. Sus diodos de derivación no están activos. En cambio, usando una regulación del MPP clásica en un generador fotovoltaico parcialmente a la sombra, la electricidad que fluye a través de todos los módulos fotovoltaicos estará limitada a la electricidad del módulo fotovoltaico con sombra. Debido al algoritmo para la regulación del MPP clásica, el inversor escoge la tensión del MPP errónea en un punto de máxima potencia local bajo. Los diodos de derivación no están activos. Veamos lo que pasa cuando el generador fotovoltaico parcialmente a la sombra usa SMA SafeX. El inversor detecta el punto de máxima potencia global más alto a una tensión más baja y ajusta su punto de operación en consecuencia. Debido a las propiedades técnicas de los módulos fotovoltaicos, los diodos de derivación del módulo fotovoltaico con sombra son obligados a la conducción. No es necesaria ninguna comunicación. SMA SafeX obliga a los diodos de derivación a derivar el módulo fotovoltaico con sombra. Todos los módulos fotovoltaicos, salvo los módulos con sombra, producen a plena potencia. En cualquier situación, ya sea con o sin sombra, SMA SafeX analiza de forma más rápida y encuentra siempre de forma eficiente el punto de máxima potencia global, generando así el rendimiento más alto posible para su planta fotovoltaica. Puesto que esta funcionalidad integrada en nuestros inversores representa el único componente electrónico central del sistema, SMA SafeX reduce los riesgos para los instaladores en múltiples frentes. SMA SafeX es la mejor solución de software integrado disponible en el mercado para instaladores. Integrado y activado en cada uno de los inversores de String de SMA. Pero lo fundamental es que no se tiene que hacerlo cuando nosotros hacemos el diseño inicial y vamos a instalar una planta fotovoltaica. Todos los módulos fotovoltaicos deberían ser de la misma marca, ¿vale? Después, si pasa algo, podemos hacer algunos arreglines para saltar el paso, pero tenemos que tomar ciertos resguardos. No podemos colocar un módulo fotovoltaico más pequeño comparado con los más grandes porque se va a generar una restricción. No podemos colocar módulos fotovoltaicos que, a pesar de que tengan la misma potencia, tengan un comportamiento distinto al que nosotros estamos colocando. Tenemos que buscar el más similar para no generar de alguna forma interferencia en la generación total del arreglo fotovoltaico. Eso, ¿vale? Mejor que sean iguales, pero en caso de que, o sea, mejor que sean iguales no, sino que tienen que ser iguales cuando uno parte con un diseño inicial. En la medida que pasa el tiempo y empiezan a ese tipo de problemas, puedes colocar algunos parchecitos poco. Vale. Pues, ¿cómo se pasa el tiempo? Oh, vale, entonces vamos a verificar. Entonces aquí tenemos los módulos fotovoltaicos. Aquí tenemos el arreglo fotovoltaico finalmente. Tenemos 21 módulos fotovoltaicos por 5 strings cada módulo fotovoltaico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 strings. 1, 2, 3. 5 strings, perfecto. 5 strings y tenemos 21 módulos fotovoltaicos por string. Entonces, vamos a comparar, vamos a conocer un poco, vamos a recordar los cálculos que nosotros tenemos. Máximo voltaje en circuito abierto por string nos va a dar 984,9 volt. Y nosotros tenemos que, aquí la línea nos va diciendo que nosotros como al inversor le podemos entregar 1000. Perfecto, ningún problema, estamos súper bien. Máxima corriente en cortocircuito por string, 9,14. 9,14 y nosotros le podemos entregar como máximo, 9,14
pero esos 9,14, aquí está aquí. Máximo corriente cortocircuito del arreglo FB serían 9,14 por 5, 45,7. Eso sería como el máximo amperaje que le va a entregar en circuito abierto este arreglo fotovoltaico a este inversor, y el máximo nos dice que es 71,6. Aquí. Perfecto. Después el voltaje MPPT por string, 21 por 37,8. 37,8, acuérdense que 37,8 es el voltaje, la tensión en el punto de máxima eficiencia, que serían 37,8 de cada módulo fotovoltaico. Lo tenemos aquí, entonces serían 793,8 volts, 798,3 volts. Estamos trabajando súper bien porque estamos dentro de la banda de esta banda de voltaje que nos dice el fabricante del módulo fotovoltaico, que trabajarían bien los módulos fotovoltaicos, o sea, que trabajaría bien el inversor. Perfecto. Después tenemos la corriente MPT por string, sería 8,74 amperes, lo tenemos aquí, y el dato es la corriente MPT del arreglo, máximo sería 8,74 por 5, serían 43,7 amperes, y ese sería los amperajes de trabajo normales que le entrarían a este inversor, y nos dice el fabricante que máxima corriente de entrada sería 44,2 amperes. ¿Vale? Perfecto. ¿En qué momento o en qué potencia de entrada se pasa a trifásico o bifásico? Bueno, sería monofásico o trifásico en el inversor, ¿y por qué? Va a depender de tu red eléctrica. ¿Qué es lo que va? O sea, acuérdate que tú no inviertas ningún parámetro. Tú lo que haces, Samuel, es que cuando tú vas a hacer un proyecto, el cliente te dice a ti si está ocupando energía trifásica o monofásica. Bifásica nosotros no tenemos ahora, porque acuérdate que son, por ejemplo, aquí nosotros, en México creo que pueden tener bifásica o pueden tener monofásica. Pero nosotros aquí, por ejemplo, en Chile tenemos solamente monofásica, hasta donde sé que solamente monofásica domiciliario, porque tenemos una fase y un neutro, sería monofásica. Pero eso va a depender del proyecto que tú vas a hacer, ¿vale? Entonces una casa, una industria, por lo general tiene trifásica. Entonces yo diseño en trifásico de inmediato. Voy a una casa, la casa tiene monofásica, diseño en monofásica. Nosotros tenemos que adecuarnos a satisfacer la demanda energética, y la demanda energética nos da las características del diseño que tenemos que hacer nosotros. Ese sería el dato importante. ¿Vale? Gerardo, creo que la pregunta va orientada a que Samuel piensa que cualquier inversor puede generar a su salida trifásico y monofásico. Eso es lo que creo que está la confusión, y según lo que tengo entendido, hay inversores para monofásico, tú lo compras, o tienes que comprar uno en trifásico. Claro, exacto. No todos los inversores, en este caso, por ejemplo, el inversor que estamos trabajando nosotros, aquí nos dice, ayer creo que lo hablamos también, acoplamiento a la red. En este caso, por ejemplo, este inversor nos dice que es trifásico. ¿Vale? Y ahora vamos a ver algunos otros inversores que también son monofásicos. Entonces, aunque hay un traslape también en inversores en los SMA, el fabricante SMA, que por ejemplo tiene entre 5 y 8 kilowatts de potencia, tiene tanto inversores monofásicos como trifásicos. Ahí tú vas a elegir directamente cuál es la demanda energética y en qué condiciones está. ¿Vale? No hay... Gerardo, o monofásico o trifásico. quería hacer un comentario que en el fondo respalda la pregunta, que de repente hay clientes o personas que son emprendedores, que trabajan con un sistema monofásico, pero empiezan a aumentar su demanda de energía, por lo tanto su potencia crece. Entonces en algún momento podría darse que necesitaran tal cantidad de paneles fotovoltaicos que ya no existiera un inversor monofásico para esa potencia. Entonces por ahí está la pregunta. Es que lo que pasa es que tú, aunque aumentes mucho tu potencia, tú acuérdate que estás trabajando bajo un contrato eléctrico. Y el contrato eléctrico o es monofásico, o sea, o es VT1, que es monofásico, o ya después pasa a los industriales, donde pueden haber mezclas. Pero, Claro. O sea, por más que aumente tu potencia, tú no vas a cambiar la forma en que consume la energía y tu equipamiento. O sea, si tú estabas ocupando un equipamiento que era monofásico, por más que aumente tu potencia, nunca te va a pasar a trifásico, de manera automática. Vas a estar trabajando siempre en monofásico con una alta potencia, o vas a estar trabajando en trifásico con una alta potencia.
pero no hay cambios de, o sea, tú vas a poder colocar, claro que hay límites, por ejemplo. No hay inversores, o por lo menos yo no he visto inversores que pasen más allá de los 7, 8 kilowatts que sean monofásicos. De ahí empieza potencia trifásica. Pero ya el cliente ya tenía anteriormente trifásico. No hay, por más que aumente la potencia de un cliente, por ejemplo, en la red eléctrica, la chilena, normalmente el cliente puede tener hasta 10, creo que son 10 kilowatts de potencia instalada como máximo en tarifa BT1. Pero son 10 kilowatts de potencia, tú puedes conectar 10 kilowatts de potencia en equipamiento monofásico. ¿Vale? Entonces, siempre vas a estar trabajando con equipos monofásicos. Y en caso, por ejemplo, que te falte, por ejemplo, tú ya, por ejemplo, 10 kilowatts y nosotros tenemos 5 kilowatts de potencia en inversores como máximo, le puedes colocar 2 sin ningún problema. Pueden trabajar en paralelo. Tú puedes colocar 2 inversores monofásicos para alimentar, una carga monofásica, no hay ningún problema con eso. Puedes colocar varios pequeñitos también, no habría ningún problema. Porque pueden trabajar en paralelo, no hay ningún problema. Justamente yo encontré una persona que tiene unos invernaderos y que tiene 2 medidores instalados monofásicos dentro de su parcelación. Y tiene claro, si tiene 2 medidores, quiere decir que tiene dos dos cuentas. puntos Claro. de consumo, tiene 2 cuentas, claro. Y quería seguir creciendo con más invernaderos, entonces él tenía la duda si se pasaba a trifásico, etc. O sea, esa no es la duda, tiene que cambiarse de inmediato a trifásico. Claro. No hay ninguna, o sea, porque él está pagando la energía más cara de Latinoamérica, haciendo industria, pero con monofásico. Está pagando súper Entonces caro. ahí la conversación era, bueno, si hay un sistema solar, ¿qué sería? Entonces yo creo que debería definirse el primero y después pasar a definir el... Tiene que ser inicialmente partiríamos haciendo como un presupuesto ahí para ver cómo, o sea, qué es lo que va a pasar cuando se cambie a qué tarifa se va a cambiar, a qué contrato se va a cambiar. Entonces ahí hay que hacer un presupuesto, ver cuáles son los pros y los contras, pero siempre, obviamente, pasarse quizás ni siquiera se va a pasar a trifásico, a tarifa BT2 o cosas así, le va a convenir mucho más, obviamente, por el costo del kilowatt. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y si está en lugar cercano donde pasa la red por ahí mismo, te va a ahorrar de inmediato el 20-30% de consumo energético sin ningún problema. Entonces, de ahí, él parte con un sistema trifásico. De ahí parte con un sistema. Ahora, súper importante que cuando él cambie a tarifa eléctrica, también tiene que considerar que algunos equipamientos, por ejemplo, quizás, bueno, hay tarifas, en las tarifas BT2, tú puedes hacer consumo monofásico y tener también algunos equipos trifásicos, no hay ningún problema. Sería simplemente un cambio pero el cambio de tarifa le va a convenir mucho más. ¿Sí? Juan Pablo, ¿qué es lo que dice? Para conectarnos en paralelo, en paralelo, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago para sincronizar? Se sincronizan automáticamente los inversores. Los inversores actualmente lo que hacen es buscar sincronizar las fases, se sincronizan automáticamente. No tiene ningún problema no tienes que hacer tú una sincronización aparte. En los sistemas on-grid, ¿vale? No hay ningún problema con sincronización. Se sincronizan automáticamente. Tú vas a colocar uno por acá, uno por allá, y se sincronizan automáticamente. Y van a empezar a inyectar a la red, van a generar, no hay ningún problema. ¿Pero deberían ser de la misma marca, Gerardo, para que hagan eso? No necesariamente. Si son on-grid, empiezan a trabajar de manera simultánea, ellos solo empiezan a buscar su red y, por ejemplo, hasta los trifásicos hacen eso mismo, así. Por ejemplo, tú conectas y ellos solo empiezan a buscar la fase, la sincronía, empiezan a buscar cuál es la frecuencia y ya se reconectan y empiezan a buscar, y empiezan a trabajar sin ningún problema. Estamos hablando de sistemas on-grid, ¿vale? Cuando empecemos a trabajar con sistemas aislados de red, ahí ya es otro cuento, tienes que programar la sincronización para que funcionen en paralelo, o sea, funcionen aumentando la potencia, o puedan funcionar de manera trifásica, sería otro cuento, pero en lo que tiene que ver con on-grid, sería eso. Vamos a adelantar porque si no, empezamos. Bueno, revisamos eso. Y después tenemos ahora, pero vamos haciendo igual preguntas, no hay ningún problema, vamos resolviendo las preguntas que se van generando. Inversor multi-string, ahora es otro inversor multi-string. Recién vimos un inversor central y ahora uno multi-string. Entonces, el multi-string tiene, aquí nos damos cuenta de inmediato que las conexiones directamente en el multi-string son solamente en serie, o sea, yo puedo conectar solamente serie de módulos fotovoltaicos al inversor.
En este caso, por ejemplo, este era un poquito falso, por eso que nosotros lo colocamos, no un poquito falso, sino que lo colocamos simplemente porque da la impresión de que fuera multi-string, pero no lo es. Entonces, cuidado con esto. Y por eso hay que aprender a leer la ficha técnica de los inversores y de los módulos fotovoltaicos y de los inversores, especialmente en ese aspecto del MPPT. Porque de repente uno dice, no, pero si tienes ahí entrada. Vale, entonces, en este caso, las entradas son directas, o sea, las entradas son directas y yo solamente puedo conectar módulos fotovoltaicos en serie, dijimos. Entonces, ya hablábamos directamente cuál era la ventaja. Nos damos cuenta que, por ejemplo, como vamos en este ejemplo, por ejemplo, SMA, un Sony Tripower de 25 kW aproximadamente, le caen aproximadamente como 80 módulos fotovoltaicos sin ningún problema, distribuidos en 20 módulos fotovoltaicos por string. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de que cada uno de estos arreglos fotovoltaicos están conectados en dos MPPT distintos, aquí le pasa algún problema en lo que tiene que ver con ensuciamiento, sombra o también degradación, que le llega un golpe, le tiran un piedrazo y lo rompen, entonces solamente la falla va a repercutir en los strings de los módulos fotovoltaicos que están conectados eléctricamente a este circuito y los otros seguirían funcionando de manera óptima sin ningún problema a su 100%. ¿Vale? Entonces sería como la diferencia más grande. Aquí nosotros tenemos el manual de instalación Sony Tripower. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden ver, súper importante que lo tengan. Yo, acuérdense que mañana, ¿cuándo es? El jueves, el viernes ya van a tener todos, hoy día no lo alcancé a subir, van a tener todos donde descargar los manuales para que los puedan mirar, no para que puedan mirar, sino que los puedan ver directamente. Y aquí entonces tenemos directamente sacado el manual de instalación, ustedes lo pueden descargar el manual de instalación del Sony Tripower. Los mejores manuales que hay, son manuales de instalación, para saber cómo se instala un sistema, son del Fronio y del SMA, ¿vale? Entonces, ustedes pueden descargar ese tipo de información porque está en español, porque tiene muy buenos gráficos, excelente para gente que está aprendiendo en este momento, como estamos haciendo nosotros, los manuales son excelentes, ¿vale? Entonces aquí tenemos la vista de abajo, esta es la vista de abajo del módulo fotovoltaico, lo tenemos del módulo fotovoltaico del inversor. En este caso, el inversor multistring lo tenemos acá, entonces tenemos lo que nos dice el fabricante respecto a la ubicación de algunos elementos. Yo me voy a centralizar directamente en lo que supone aquí sería el interruptor central, que sería el interruptor que conecta el circuito de la parte corriente continua con la corriente alterna. Ese sería como el interruptor principal. Dice, envíe el interruptor seleccionador de la parte corriente, es como un gatillo que sube y baja. Pero yo me quiero centralizar en esto. Aquí está, mira, en G y el F. G, bueno, F, conectadores de enchufe de corriente continua, positivo y negativo, entrada B. Y el otro sería el G, sería conectadores de la parte positivo y negativo de la entrada A. Entonces tenemos entrada A y entrada B. La entrada A tiene 1, 2, 3 entradas. Para cada uno de estos le puedo colocar un string sin ningún problema de 20 módulos fotovoltaicos. Sí, 20 aproximadamente, sí. O vamos a calcular ahora cuántos módulos fotovoltaicos le podríamos colocar. Pero este sería un arreglo fotovoltaico que está conectado por string, tendría 6 entradas, tenía 3 positivas y 3 negativas, y después tenemos el otro MPPT, que sería el bloque B, que tendría 3 entradas positivas y 3 entradas negativas. Entonces, esa es la diferencia directamente de un inversor central con un inversor multistring, porque tiene este bloque de módulo fotovoltaico, está controlado por un microinversor, vamos a darle una idea, un ejemplo, que está separado de este microinversor, ¿vale? Entonces, son dos inversores separados que están controlando la generación y por lo tanto lo que le pasa a uno no afecta al otro y en el año genera mucho mayor energía, ¿vale? Perfecto, entonces. Aquí tenemos un inversor multistring, aquí ahora lo tenemos en directo, lo podemos ver, y el link del archivo está caído. No te preocupes, seguramente. Lo que pasa es que no sé por qué no actualicé el archivo, pero el archivo nuevo están todos actualizados, así que no te preocupes, lo subimos mañana también, para que lo tengas ahí y lo puedan descargar, Natalie, ¿vale? Aquí están los módulos fotovoltaicos. Aquí está la entrada de los módulos fotovoltaicos, tenemos el MPPT1 y el MPPT2. En este caso, este es un Sony Tripower, me parece que es de 15 kW porque es más pequeñito y tiene solamente 2 entradas, por un lado, 2 entradas del MPPT1, 2 entradas del MPPT2. Pero también están separados eléctricamente, están separados los dos
las dos conectores. Esto sí que está funcionando, pero después te lo dice seguidores del punto de máxima eficiencia, máxima potencia MPT. Entonces aquí hay un video donde ustedes pueden ver cómo funciona el sistema eléctricamente. Y aquí estaban los conectores que yo les estaba mencionando anteriormente, que son los conectores de los MC4, terminales de conexión de los módulos fotovoltaicos. Todos los módulos fotovoltaicos, estos MC4 por ejemplo, se conectan acá directamente. Cuando uno compra este inversor, ya el fabricante te ofrece, trae como parte y pieza los conectores MS4 para conectarse a estos conectores MS4 del inversor, ¿vale? Aquí tenemos, para que ustedes también entiendan cómo se arman los MS4, porque uno los tiene que armar con el cable fotovoltaico, lo arma, lo aprieta, la máquina básicamente que aprieta este terminal con el cable eléctrico se llama grimpadora, y ustedes deberían comprar una grimpadora si van a empezar a trabajar en el tema solar fotovoltaico, una grimpadora especial para MS4. Los venden también los proveedores de equipamiento de módulos fotovoltaicos, lo venden directamente. Una grimpadora MS4. Entonces aquí dice el armado MS4, es un video que ustedes lo pueden ver directamente. Y hay una falla por aprete de MS4, súper importante el tema de la falla por aprete de MS4. Bueno, eso pasa normalmente cuando uno aprieta mal un terminal eléctrico, por ejemplo, con un conector eléctrico o con alguna unión eléctrica entre cables, cuando uno lo aprieta mal, quedan mal apretados, hacen mala conexión eléctrica, empiezan a generarse puntos calientes. Puntos calientes dependiendo de la potencia, de los amperes que están corriendo por ese cable o por esa conexión, que pueden llegar inclusive a generar puntos calientes e incendios inclusive. Entonces, muy importante que aprendamos a conectar bien los MS4, porque de repente uno dice, lo apreté súper bien y está suelto, y cuando empieza a haber flujo de electrones dentro de ese cable eléctrico, se generan puntos calientes y puede llegar a generar este tipo de problemática, de que se generen incendios, porque básicamente se calentó el cable y generó un punto caliente y generó un incendio, dependiendo de lo que tenemos abajo, se pueden generar inclusive hasta este tipo de incendios, este tipo de problemática. Por ejemplo, aquí en este caso, por ejemplo, eran un MS4 que estaba mal conectado y se empezó a calentar, hasta que simplemente se fundió y cayó abajo. Y al caer abajo, ¿qué es lo que hizo? El cable, acuérdense que los sistemas fotovoltaicos, mientras haya luz, están funcionando, o sea, cuando se corta el cable, no deja de funcionar el equipamiento, sino que simplemente el cable cayó, hizo tierra directamente con el techo que era metálico, y generó un puente, y toda la energía del arreglo fotovoltaico, imagínense cuántos módulos fotovoltaicos nosotros hemos puesto aquí, todo se derivó a través de esta superficie metálica, y generó un punto caliente, y generó inflamación, y se quemó el sistema, ¿vale? Las protecciones no funcionaron. Ahora podemos hablar de las protecciones, cómo las protecciones pueden llegar a disminuir este tipo de riesgos. Y protecciones muy simples, simplemente un fusible ya habría generado una problemática mucho menor a la que nosotros podemos ver acá. Cualquier daño como los de la foto significa pérdida total del módulo, claro. O sea, cuando vemos acá ya el módulo no tiene vuelta. Vamos a ver entonces ahora vamos a seguir. Bueno, acá tenemos otro también. Si hubiera tenido protecciones, por ejemplo, protecciones cada string obligatorio, como mínimo, cada string que nosotros estamos colocando, cada string debería tener, en su positivo y negativo, debería tener fusibles, ¿vale? Como mínimo. En caso que pase eso, automáticamente los fusibles se cortan cuando hay una sobretensión. Y se cortan también los otros, entonces queda el sistema, divide básicamente el arreglo fotovoltaico cuando está conectado en serie paralelo. Lo que hacen los fusibles cuando ven ese flujo de electrones excesivo, porque es un cortocircuito, se genera un cortocircuito, entonces automáticamente los fusibles se queman y dejan los strings por separado. Entonces se disminuye bastante lo que sería el flujo de electrones dentro del circuito eléctrico. Gerardo, una consulta. Estuve leyendo el manual técnico del requerimiento del gobierno que dejaste tú, esos links obligatorios de los documentos que dejaste, y con respecto al montaje, según entendí en el documento, uno siempre tiene que usar galvanizado en las canalizaciones. Tú estabas leyendo el manual de malas y buenas prácticas. Sí. Ese sí. Ahora, ¿uno puede usar EMT, que es más barato, o no cumple? Lo que pasa es que el EMT, yo lo que estuve viendo es que el EMT
tú tienes que verificar si el EMT funciona en intemperie. Y según lo que yo estuve averiguando, el EMT no es para intemperie, sino que funciona bajo techo. O para instalaciones eléctricas que están bajo techo. Entonces, simplemente se te va a oxidar el EMT. Entonces, hay que ocupar galvanizado. Hay tuberías galvanizadas también, que son bastante delgaditas y todo eso. Son bastante prácticas de poder colocar y no tienen ningún problema. Pero son galvanizadas, están hechas para trabajar a la intemperie. Perfecto, gracias. Uh-huh. Vale. Sigamos, porque si no... Ficha técnica. Aquí tenemos el inversor que nosotros vamos a trabajar ahora. Antes trabajamos con uno trifásico, ¿vale? Ahora vamos a trabajar con un monofásico. Aquí nos damos cuenta de inmediato, por ejemplo, aquí tenemos 220, por ejemplo. Ya sabemos de inmediato que este inversor es monofásico. Por los datos, no sé si... ahí yo creo que lo vemos un poco mejor. Bueno, aquí está la ficha técnica del inversor monofásico para una vivienda. En este caso vamos a trabajar con el fabricante nuevamente SMA, Anterafronio, ahora SMA, el Sunivoid, el 3. En este, ya lo estuvimos viendo anteriormente, le podemos colocar una potencia fotovoltaica de 5.500 watt peak. Y tenemos estos parámetros de funcionamiento que lo vamos a ir conociendo directamente cuando hagamos el cálculo para avanzar un poquito más rápido. Pero aquí tenemos tenemos la potencia de la parte corriente alterna del inversor, 3.000 watts serían. Yo le puedo colocar hasta 5.500 watt peak de potencia fotovoltaica, no habría ningún problema con eso. Y aquí tenemos las distintas las características eléctricas de la entrega que va a tener el inversor. 220 volts, 50 Hz, y va a trabajar en 50 Hz, 230 volts aproximadamente. Y aquí tenemos los amperes que va a entregar el circuito. Acuérdense ya que con estos dos datos, la corriente de entrada, o la energía de entrada, y los amperes, ya nosotros podemos, esto va a ser el dato importante para poder seleccionar los sistemas de seguridad eléctrica de la parte corriente alterna del inversor, que tenemos que seleccionar nosotros obligatoriamente, que va a ser magnetotérmico y diferencial de la parte corriente alterna. Bueno, aquí tenemos esto es el inversor, el multi-string, esa va a ser la conexión, solamente módulos fotovoltaicos en serie, ¿vale? Y lo vamos a hacer ahora mismo. Aquí tenemos la ficha técnica del inversor para que ustedes después lo descarguen y lo puedan... Voy a verificar antes de mandarle el día viernes, voy a verificar que todos los enlaces estén funcionando bien, porque funcionaban bien hasta la vez pasada me di el trabajo de actualizarlos todos y funcionaban bien, así que quizás me equivoqué en subir el archivo final. Pero ya el viernes ya lo van a tener el final con todo actualizado, y si pasa algo ustedes me dicen y lo mejoramos. Bueno, sí, bueno, empezamos ya haciendo el cálculo, porque si no... aquí tenemos módulo fotovoltaico, entonces, tenemos los módulos fotovoltaicos, nos dice que le podemos colocar máximo una potencia fotovoltaica de 500. Aquí lo que vamos a hacer inicialmente es calcular cuántos módulos fotovoltaicos como máximo le puedo colocar a este inversor. Mañana ya vamos a irnos al ejercicio más real, donde vamos a ver, dependiendo de la demanda energética, cuántos módulos fotovoltaicos vamos a necesitar para satisfacer la demanda energética, y vamos a seleccionar el inversor. En este caso, por ejemplo, 5.500 watt peak de potencia fotovoltaica, y vamos a trabajar con un módulo fotovoltaico. Nuevamente vamos a trabajar con el mismo módulo fotovoltaico, el Jinko Solar 330 watt peak. Para saber cuántos módulos fotovoltaicos como máximo le podría colocar a este inversor, lo que vamos a hacer inicialmente es dividir los 5.500 watt peak partido por 330 watts, que sería 330 watts de potencia fotovoltaica unitaria de cada módulo fotovoltaico. Y eso nos da que podemos colocarle como máximo 16,6 módulos fotovoltaicos. Le vamos a poder colocar 16. Inicialmente ese sería como el número máximo, 16. Lo tenemos en la mente. Perfecto, entonces, ahora lo que vamos a verificar con el siguiente parámetro que nos entrega el fabricante, dice tensión de entrada máxima, o sea, el máximo voltaje que yo le puedo colocar a este inversor por cadena de string, lo tenemos acá. Entonces serían 600 volts, perfecto. Entonces yo sé que son 600 volts como máximo que le voy a entregar en la parte en la condición de circuito abierto de mi módulo fotovoltaico. Entonces voy a buscar cuánto es el voltaje de circuito abierto que me entrega cada módulo fotovoltaico. Y aquí lo tengo, tensión de circuito abierto de mi módulo fotovoltaico, lo tengo acá de 46,9 volts. 46,9 volts serían
hago la división, 600 por 46,9 igual 12,7 módulos, 12,7 módulos fotovoltaicos. Entonces sé, inicialmente, ya sé que le puedo conectar como máximo 16 módulos fotovoltaicos, la parte de potencia fotovoltaica, 16. Y después le puedo colocar por string, le puedo colocar como máximo 200, disculpe, le puedo colocar 12,7 módulos fotovoltaicos. 12,7 módulos fotovoltaicos, pero acuérdense que yo tengo, ¿cuántas entradas tengo aquí yo para poder utilizar? Tengo 4 entradas, pero si multiplico 4 por, tengo 2 acá, y 2 acá, me parece que están aquí abajo, sí, aquí está. ¿Viste? Aquí las tenemos, aquí está el MPT1 y el MPT2. Entonces tenemos dos entradas positivas y 2 entradas negativas, o sea, sería un string, 2 string, 3 string, 4 string podría colocarle. Pero si yo hago yo digo, perfecto, con ese puro dato yo calculo 12 módulos fotovoltaicos, perfecto, 12 por 4, le puedo colocar 48 módulos fotovoltaicos. 48 módulos fotovoltaicos le puedo colocar. Sí, porque yo calculé aquí por el voltaje, 48 módulos fotovoltaicos, pero no puedo colocarle 48 módulos fotovoltaicos porque me paso de inmediato en el tema de la potencia fotovoltaica. Por eso que es importante cuando uno está haciendo el diseño, paso a paso ir viendo cuántos módulos fotovoltaicos al final puedo conectar. Porque si yo me guío solamente por el tema de la potencia, podré conectar 16 módulos fotovoltaicos como máximo en total, 16 módulos fotovoltaicos en total. Pero ahora si me guío solamente por el voltaje, puedo colocar 12. ¿Qué es lo que es importante también mencionar? Que no siempre tengo que utilizar obligatoriamente todas las entradas de mi módulo fotovoltaico, todas las entradas de mi inversor. Yo podría utilizar solamente un string para la entrada A y un string para la entrada B. En ese caso, por ejemplo, yo sé que puedo colocar 16 módulos fotovoltaicos en total, para no pasarme la potencia en este inversor, 16 módulos fotovoltaicos, y sé que como máximo le puedo colocar por cada string que le voy a colocar 2 módulos fotovoltaicos, entonces yo sé que si puedo colocarle 16 en total, puedo dividir mi bloque de 12 módulos fotovoltaicos en 6, y podría colocar 6 módulos fotovoltaicos en el MPT-A y 6 módulos fotovoltaicos en el MPT-B. ¿Vale? Gerardo, ¿te hago una consulta? Sí. Pero, bueno, sacando conclusiones de lo que tú has dicho, ¿no sería más recomendable tratar de ocupar todos los strings, ya que ¿cómo se llama esto? Aprovechar la característica de que si un string está dando problemas, no afecta a los otros, o sea, dividirlo en secciones más pequeñas no es más recomendable? En ese aspecto no, porque cuando tú, por ejemplo, si tú colocas un string en el A, tú colocas un string en el A, o colocas 2 strings en el A, de todas formas lo que le pasa a cualquier módulo fotovoltaico que yo tengo acá, va a repercutir a toda la cadena de módulos fotovoltaicos que los tengo conectados acá. Entonces es mejor siempre, y además que va a hacer economía, porque va a colocar mucho menos cable cuando ocupes solamente un string que cuando coloques 2. ¿Vale? Entonces, aquí es importante saber que yo lo que tengo que hacer es tratar de conectar la máxima potencia fotovoltaica ocupando la menor cantidad de string posible. Porque ahí hago economía en lo que tiene que ver con cables eléctricos, conexiones eléctricas y conducciones. ¿Vale? Ahora, acuérdate que si tú divides mucho tu módulo fotovoltaico, recuerda que nunca puedes colocar módulos tanto. O sea, nunca puedes reducir tanto la cantidad de módulos fotovoltaicos que va a producir una menor cantidad de energía. Es siempre mejor colocar mayor cantidad de módulos fotovoltaicos sin pasarte de la cantidad máxima de módulos fotovoltaicos para producir la mayor cantidad de voltaje o la mayor cantidad de energía para que el inversor trabaje de manera más óptima. Cuando tú divides muchos módulos, divides los strings con la idea de poder ocupar la mayor cantidad de entradas de los strings que tiene el inversor, lo que hace es trabajar con menos voltaje nominal de trabajo para el inversor. Y por lo tanto, esta banda que nosotros hemos visto anteriormente se reduce demasiado. ¿Vale? Entonces, lo fundamental sería poder ocupar los 2 MPPT que nosotros tenemos acá, los 2 MPPT, pero ocupando la menor cantidad de entradas posible. En este caso, por ejemplo, para un diseño, yo ocuparía solamente de la entrada A, ocuparía una entrada, o sea, un solo string en el A y un solo string en el B. ¿Vale? Gerardo,
Entonces, Sí, sí. el concepto de que tenga varios MPPT Tiene tiene dos que ver, solo. o sea, por eso, tiene dos, pero no tiene que ver con las entradas del MPPT, sino que con los MPPT en sí. Exacto, exacto, Ya, exacto. entonces, si tiene 6 entradas cada MPPT, va a afectar al MPPT completo. A los tres que están conectados a él. Perfecto, ya entendí. Lo mismo sale aquí, lo mismo sale aquí. Por ejemplo, aquí, lo mismo sale aquí. Por ejemplo, aquí tienes un MPPT y tienes otro MPPT. Tienes dos entradas, dos positivas y dos negativas, dos positivas y negativas. Lo que le pase a cualquier módulo fotovoltaico conectado a esta entrada va a interferir a todos los módulos fotovoltaicos que están conectados aquí. Lo que le pase a cualquier módulo fotovoltaico que están conectados a este bloque también va a interferir en todo esto. Por eso que lo que más conviene, o por lo menos la parte del diseño óptimo, es utilizar todos los MPT. Por ejemplo, a mí no, en ningún momento me convendría, por ejemplo, colocar dos cadenas, ocupar solamente este bloque de módulo fotovoltaico, o sea, este bloque de MPT, en ningún momento. Porque dejaría este sin ocupar. Entonces no hay ninguna idea en poder hacer esto. Siempre el concepto fundamental va a ser ocupar todos los MPT, pero ocupando la menor cantidad de entradas posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros necesitamos siempre un voltaje de trabajo mínimo. Y nosotros tenemos una banda de trabajo mínimo. Aquí el rango de tensión por MPT va de 130 volts a 500 volts. Cuando yo divido mi cantidad de módulos fotovoltaicos máximo que yo podría colocar para ocupar todas las entradas, realmente no estoy siendo muy óptimo en la generación de energía. Porque acuérdate que tú, cada vez que divides el string, o divides la cantidad de módulos fotovoltaicos, menos voltaje va a estar trabajando. Acuérdate que el voltaje ¿de qué va a depender? Va a depender de cuántos módulos fotovoltaicos yo tengo puesto en cada string. Entonces, si yo le coloco menos módulos fotovoltaicos, menos voltaje voy a tener, y por lo tanto voy a estar trabajando más para el lado para la banda de los bajos voltajes que los altos voltajes. A mí me interesa trabajar en alto voltaje para que mi generador tenga una capacidad de conversión mayor, ¿vale? Eso es importante considerarlo siempre. Por eso que es importante, si cuando yo estoy haciendo mi diseño fotovoltaico, veo que tengo tengo 2 MPT y tengo 2 entradas por MPT, entonces yo tengo que ver, y yo puedo colocar máximo 12 módulos fotovoltaicos, disculpen, serían 16 módulos fotovoltaicos. Entonces yo tengo 16 módulos fotovoltaicos y tengo 2 entradas MPT, entonces yo divido mis 16 módulos fotovoltaicos, coloco 8 módulos fotovoltaicos en un MPT, el MPT A, y los otros 8 los coloco en el MPT B. Y los otros los clausuro, las otras entradas que tengo, que las tengo por acá, las otras 2 entradas las clausuro, y estoy trabajando de manera óptima con mi módulo fotovoltaico, porque están generando el voltaje máximo. Después podemos calcular, por ejemplo, acuérdense, son 8 módulos fotovoltaicos, perfecto. 8 módulos fotovoltaicos multiplicado, yo no sé si lo hice eso acá, yo creo que no lo hice. ¿O sí? Ah, sí, mire por acá. Vale, sí. Vamos a seguir porque si no nos vamos a perder. Pero, por ejemplo, voy a tener 8 módulos fotovoltaicos y 8 módulos fotovoltaicos multiplicado por 37,8, eso no sé cuánto sería, 8 por 3 por 8 serían 24, como 400 y algo volt aproximadamente. Entonces estaría dentro del rango de trabajo que nos está diciendo el rango de tensión del MPT. 400 y algo volt estaría aproximadamente por acá. Pero si ahora yo quiero ocupar todas las entradas, que a mí se me ocurre ocupar todas las entradas, 4, entonces debería colocar, si puedo colocar máximo 16 módulos fotovoltaicos, porque es la potencia máxima que yo lo puedo colocar hasta inversor, 16 módulos fotovoltaicos, lo divido por 4, serían 4 módulos fotovoltaicos, serían 4, ya no serían 4 por 3 serían 12, estaría trabajando como por 120, o sea, ya poco menos aquí, serían aproximadamente como 120 volts de trabajo normal que le estarían entregando al inversor, y estaría trabajando con un voltaje muy reducido. Por ejemplo, en las mañanas, cuando hay poca radiación, quizá el inversor ni siquiera trabajaría bien. Y al mediodía solar quizá empezaría a trabajar más o menos bien, pero después de la tarde también trabajaría más o menos, no estaría trabajando con un buen voltaje para hacer la conversión de corriente continua a corriente alterna. Sin embargo, cuando le coloco los 8 módulos fotovoltaicos, desde la mañana ya estoy generando un voltaje inicial bastante bueno para poder hacer la conversión de corriente continua a corriente alterna. ¿Vale? Eso es importante.
verificar eso. Lo importante no es ocupar todas las entradas de los MPT, lo importante es ocupar todos los MPT con la menor cantidad de entradas para trabajar con un voltaje lo más alto posible, sin pasarnos tampoco del voltaje máximo que le podemos meter al inversor, que serían 600 volts, ¿vale? Eso. 8 por 4, no, estamos superior. Perfecto. Entonces seguimos viendo, ya sabemos cuántos módulos fotovoltaicos le puedo colocar por string, pero también sabemos cuántos módulos fotovoltaicos le puedo conectar también para conservar ese voltaje máximo de ingreso. Y también conocemos las entradas MPT que este proveedor de módulos de inversores nos está ofreciendo en su inversor monofásico. Seguimos entonces, bueno, aquí están aquí ustedes pueden, yo no sé si ustedes lo pueden descargar aquí, entonces, bueno, aquí después ustedes lo pueden descargar el manual técnico, no hay ningún problema, es súper. Le voy a dejar la ficha técnica, le voy a dejar mañana, eso es lo que voy a hacer, voy a dejarlo directamente para que ustedes no dependan de esto, sino que vayan directamente a fábrica de los SMA y el Fronius para que te descarguen toda la gama de inversores que tienen estos fabricantes. Yo creo que es más interesante que tener un link. De todas formas, el link va a estar funcionando, me imagino que este está funcionando. Entonces aquí tenemos los distintos elementos que forman, o sea, las conexiones eléctricas que están por la parte posterior del inversor, que serían, por aquí abajo está este inversor. Este inversor, incluso el que yo tengo puesto en la casa, el Sony, el de 1500 creo que está. Este inversor es que está en la parte posterior, la parte de acá abajito, tiene aquí sus conexiones como corresponde. Tiene aquí la entrada, por ejemplo, aquí tiene la salida, la sería hembra de la conexión de la parte corriente alterna, lo tenemos acá. Entonces, cada uno este manual es súper didáctico para poder empezar a conocer y poder ver cuáles son las recomendaciones que nos entrega el fabricante para conectar los módulos fotovoltaicos, el inversor de manera óptima, y también dónde voy a instalar yo mi inversor, porque tampoco es un tema de poder instalar donde yo quiero el inversor. El inversor tiene unas características especiales para poder instalarlo. A ver si alcanzamos a ver la próxima, o sea, mañana o en un rato más ver cómo se instala de manera óptima el inversor en la pared. No solamente colocarlo en la pared, sino que porque esto, por ejemplo, aquí nosotros podemos darnos cuenta que tiene un sistema de radiación, que no, estos inversores que están hechos para casa, no tienen ningún radiador, no tienen ningún ventilador que genere sonido, sino que solamente se refrigeran por convección natural, que quiere decir que las corrientes de aire que generan los sistemas, estas son aletas de convección natural. Entonces hay veces que uno de repente no sabe, instala el elemento y lo coloca dentro de un cajón. Y lo primero que hace es evitar de que se refrigere el sistema. Entonces, uno inicialmente cuando va a instalar un equipamiento, lo primero que tiene que hacer, antes de hacer cualquier hoyo en la muralla, lo primero es leer la ficha técnica, número 1, y leer el manual de instalación del Sony Boy. ¿Vale? Porque ahí el fabricante te va a decir, perfecto, usted colóquelo de esta forma en la muralla, tiene que tener esta distancia entre el piso y el inversor, entre cualquier elemento lateral, el inversor, y cuánto es la distancia que tiene que tener el techo del inversor. Te da ese tipo de recomendaciones. Nunca mete el inversor en un gabinete, y si lo mete en un gabinete tiene que tener estas características, porque acuérdense que este sistema funciona por convección natural. O sea, si le cerramos las vías de evacuación térmica, o sea, las vías de evacuación de calor, simplemente lo vamos a fundir. Muy importante eso. Vale, entonces este string, nosotros podríamos ocupar este inversor cuando nosotros vamos a conectar, por ejemplo, módulos fotovoltaicos en distintas orientaciones. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ocupar este tipo de orientación de módulos fotovoltaicos, si queremos ocupar 2 aguas de un techo, por ejemplo, podríamos colocar un string de módulos fotovoltaicos, estos dos podríamos ser conectados a un string, y estos dos módulos fotovoltaicos al otro string, ¿vale? Sería, o también, como decía recién Samuel, de repente, si se da la condición, si realmente no vamos a estar perdiendo demasiado voltaje, o sea, o vamos a estar trabajando con un voltaje demasiado extremo, podríamos colocar este bloque de módulo fotovoltaico a una entrada del MPPT, y esta otra a la otra entrada del MPPT de un bloque, de un MPPT. Entonces teníamos 2 entradas, y aquí con estos 2 ocupamos las 2 entradas. Y después ocupamos el otro MPPT, lo ocupamos con este string que está acá y este string que está acá. Y ahí al final ocuparíamos
al final ocuparíamos las 4 entradas, pero tenemos que verificar que no trabajemos nunca con voltaje muy pequeñito, entonces no es muy conveniente de repente colocar string muy cortito, por el hecho de que vamos a generar muy poca potencia. Leonardo dice, lo ideal es agruparlos por orientación en cada string. Exactamente. Acuérdate que como tenemos dos strings diferentes, podemos tener esa posibilidad. Sin embargo, no tenemos esa posibilidad cuando trabajamos con inversores centrales. No tenemos esa posibilidad, ¿vale? No se puede utilizar. ¿Vale? Inversores centrales, todo de la misma orientación, todo de la misma forma, mirando todo al mismo lado, la misma inclinación, todo eso. En cambio, el multistring te da esa posibilidad de poder trabajar con distintas orientaciones. Tienes un techo, por ejemplo, tú, en tu casa, tiene dos inclinaciones, por ejemplo, tu techo tiene dos inclinaciones así y así. Y las dos las quieres ocupar tú para colocar módulos fotovoltaicos. Entonces tendrías que comprar un inversor central, claro. No te serviría un inversor central, tienes que colocar un multistring. ¿Por qué? Porque tiene dos orientaciones, te conviene mucho más. Tiene una sola orientación, está completamente plano el techo, tiene una casa, tiene un techo plano completamente, o estás colocando un módulo fotovoltaico directamente en el suelo, donde está completamente plano, todos mirando hacia el mismo lado, no tiene sombra, compra un central, te va a salir mucho más económico. ¿Cómo se va el tiempo? Sigamos. Vale, entonces tenemos aquí número mínimo de módulos fotovoltaicos. Mira, aquí está el cálculo que le va a servir a Samuel. Dice, número mínimo de módulos fotovoltaicos por string. Por string, acuérdense, nosotros podemos ocupar 4 strings. Entonces, vale, perfecto. Entonces, decimos, aquí dice, sería como el voltaje mínimo. Aquí está el voltaje, este voltaje mínimo. Acuérdense que el voltaje solamente para que el sistema se conecte a la red eléctrica local, o sea, ni siquiera genere. Si yo quisiera saber cuánto el voltaje, la cantidad mínima de módulos fotovoltaicos, pero ya para que funcione el sistema, debería ocupar este. Pero en todo caso, como lo estamos trabajando aquí con esto, está la explicación, lo hacemos con este. Sería, el voltaje mínimo sería 110 módulos 110 volt, perdón, y lo partimos por 37,8 volts. ¿Qué son los 37,8 volts? Va a ser el voltaje que va a entregar el módulo fotovoltaico en su conducción de máxima eficiencia, o diríamos directamente el voltaje normal que me entregaría un módulo fotovoltaico. ¿Vale? ¿Alguien está levantando la mano? No hay ningún problema de hacer preguntas. Gerardo, Sí. quería preguntarte acerca de lo que te dejé en el chat, acerca de, en el caso anterior donde estábamos calculando 12.7 módulos, ¿también se redondea hacia abajo, es decir, 12 módulos? Sí, sí. Yo recomendaría... ¿Y mira, 12,9 también se redondea hacia abajo? es simplemente por seguridad eléctrica. O sea, tú en algún momento, vamos a aprender después, como estamos recién partiendo, estamos siendo como lo más conservadores posible, pero nos vamos a dar cuenta después de que nos podemos pasar, pero es un dato que te lo da directamente después la experiencia, es que te puedes pasar un poquito en lo que tiene que ver con la potencia, te puedes pasar un 20% en potencia, siendo que no te pases nunca en el voltaje máximo, y disculpen, en el voltaje de circuito abierto o en el amperaje de cortocircuito. Vale. ¿Vale? Perfecto. Pero eso lo vamos a ver después. Por lo general, tiene ese rango de tolerancia, puedes pasar de un 10% de potencia, no hay ningún problema. Vale, pero gracias. no te puedes pasar nunca en voltaje en circuito abierto, en lo que dice el fabricante, los 600 volts, o sea, nunca yo me pasaría de los 600 volts, le podría colocar potencia, pero nunca pasarme los 600 volts, y tampoco me pasaría nunca de los 15 amperes, que me dice acá el fabricante que le puedo colocar a este inversor. Y ahí podría seguir trabajando, podría redondear hacia arriba sin ningún problema, en potencia. Vale, gracias. Entonces, aquí tenemos, vale, entonces hacemos la división, acuérdense que sabemos el voltaje de producción normal que va a tener este módulo fotovoltaico, que serían 37,8, hacemos la división, serían 3 módulos. 3 módulos sería la potencia mínima, que sería aproximadamente como el 75% sí, sería aproximadamente como el 75% de la potencia máxima la potencia mínima sería alrededor que yo lo podría colocar a este inversor para que trabaje para que empiece a trabajar directamente, no empiece a generar. Si yo quisiera saber realmente cuántos son los módulos fotovoltaicos que necesito para que, como mínimo, cuántos módulos fotovoltaicos como mínimo le puedo colocar a este inversor para que empiece a trabajar, tendría que hacer la división por 365. ¿Vale? Y ahí sabría la cantidad mínima real que tengo que colocarle de módulos fotovoltaicos a este inversor, y después ya podría dividir directamente eso.
Pero acuérdense siempre que en realidad no lo podría dividir, no lo podría dividir, porque al dividirlo también divido podría colocarlo, podría ocupar por string como mínimo esa cantidad de módulos fotovoltaicos, 3 por string, ¿vale? Porque tenemos que trabajar con este voltaje mínimo por string. Vale, perfecto. Seguimos entonces. Al final lo que vamos a decir, como nosotros ya sabemos que podemos colocar como máximo 16 módulos fotovoltaicos, vamos a hacer la división para ocupar, siguiendo la premisa que nosotros habíamos de alguna forma generado inicialmente, era de ocupar todos los MPPT, pero ocupando la menor cantidad de entradas de los MPPT. Vamos a seguir esa premisa, que nos va a salir siempre un diseño mucho más económico, con un voltaje más robusto para poder generar la mayor cantidad de energía de radiación solar, hacer la conversión a energía a corriente alterna. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir esos 16 módulos fotovoltaicos que yo calculé inicialmente por la potencia máxima fotovoltaica, lo divido en dos, serían 8 módulos fotovoltaicos por string. Perfecto, entonces, lo que voy a hacer entonces, voy a ocupar los dos strings, voy a colocarle 8 módulos fotovoltaicos y voy a verificar que no me estoy pasando de los amperes máximos que yo le podría colocar a este inversor por string. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice corriente máxima por entrada A y B, dice 15 amperes. Y después me dice corriente máxima por entrada por string, entrada A y B. Dice tanto dice por entrada A y B, serían 15 amperes. Y después te dice corriente máxima por entrada por string, 15 amperes. Entonces, por string no me podría pasar de los 15 amperes. Y yo sé que este módulo fotovoltaico me entrega en la corriente de cortocircuito 9,14 amperes. 9,14 amperes. Entonces no me paso en ningún momento con los string. O sea, no me paso en ningún momento con los amperes, disculpen. Colocando 8 módulos fotovoltaicos. Y tampoco me paso en lo que tiene que ver con los 600 volts de voltaje máximo. Tampoco lo estoy superando. ¿Por qué? Porque si multiplico 8 por 4 serían 8 por 5 por 8, 40, son como 400 volts aproximadamente, que me van a estar entrando en circuito abierto, en lo que tiene que ver con el voltaje máximo. Y aquí el voltaje máximo son 600, entonces tampoco me estoy pasando en ningún parámetro. Entonces, ya que lo tenemos más o menos claro, que son 8 módulos fotovoltaicos por string, y voy a ocupar 2 strings para poder ocupar los 2 MPT que nosotros tenemos por acá conectados con este inversor multistring, entonces hacemos la corroboración final o la verificación final de que no me estoy pasando ningún parámetro. Entonces, perfecto, lo que voy a hacer acá, potencia fotovoltaica, a ver, dice, serían 9,14 por 2. No serían 9,14 por 2 porque te dice aquí corriente máxima entrada por string. Entrada A y entrada B. Por string. Entonces, tú aquí tienes ¿cuántos string? Sí, ¿te queda claro, Juan Pablo? Sí, por string. Pero súper importante porque yo hago el hincapié aquí porque alguna vez este mismo fabricante, que es una tarea que vamos a hacer la mañana o el viernes, este mismo fabricante de repente te dice corriente por entrada A y B. Entonces, ahí tú tienes que darte cuenta de inmediato, porque, por ejemplo, no sé si lo vimos en el trifásico, no, pero también de este, pero después hay veces cuando tú te pasas al trifásico, el fabricante ya te dice corriente máxima por entrada A y B. Entonces, ahí te coloca aquí, por ejemplo, 33 amperes, y no te da el dato de corriente máxima por string. Te dice solamente el de por entrada A o B. Entonces ahí corre el criterio que tú estás diciendo. Súper importante esa pregunta que tú estás haciendo, esa insinuación que tú estás haciendo, súper importante, porque en este caso se da en que el fabricante te dice por string. Entonces son 15 por string. Perfecto, ningún problema. Pero después te va a decir, en algunos manuales técnicos, en las fichas técnicas te dice corriente máxima por entrada. Entonces, por entrada. Y entonces, por entrada quiere decir por MPPT. Entonces yo tengo que dividir ahí las entradas. Si tengo 3 entradas por MPT, tendría que dividir ese amperaje máximo que me dice el fabricante, que serían, por ejemplo, 333 amperes. Tendría que dividirlo en las 3 entradas que tengo yo y saldría que son como 11 amperes como máximo por entrada. ¿Vale? Muy importante lo que tú estás diciendo porque no siempre te dice acá no siempre el dato de corriente máxima hace la referencia al string. En este caso hace referencia por string, pero algunas veces hace referencia directamente a la entrada A o B. ¿Vale? En este caso, Gerardo, puede ser 15 amperes por string. En este caso dice 15 amperes, tanto
por entrada, sale aquí el dato, por entrada, y después te dice 15 amperes también por string. ¿Vale? No hay ningún problema con eso. El fabricante está diciendo directamente que tú puedes colocarle por string máximo 15 amperes. Por string, no hay ningún problema. O sea que si es por entrada 15, podríamos tener 30 amperes por A y 30 amperes por B. En este caso sí, no hay ningún problema con eso. El fabricante te lo está diciendo, no hay ningún problema, tú lo puedes colocar por string, aquí te lo está diciendo, corriente máxima por entrada, de entrada por string, entrada A y entrada B por string, sería 15 amperes, tú lo podrías colocar. O sea, tú, sin ningún problema, por eso que tú puedes utilizar sin ningún problema, colocar todos los módulos, los 8 módulos fotovoltaicos en un solo string sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si tú quisieras, acuérdate que los strings están directamente relacionados con los amperes. Entonces, tú puedes colocar un módulo fotovoltaico por string y ya tiene aproximadamente, ¿cuánto? 9,14 amperes. Pero no hay ningún problema porque ya te lo está diciendo el fabricante acá. ¿Vale? Por string, tú le puedes ingresar 15 amperes sin ningún problema. Ahora también él hace la corroboración. En este caso, por ejemplo, dice corriente máxima de entrada A y B, 15 amperes te dice. Pero no hay ningún problema. Mientras te lo está diciendo el fabricante, tú puedes hacer la conexión sin ningún problema. ¿Vale? Gerardo, hay Sí. un dato cortito. Dice, tensión asignada de entrada 365 volts. Esa es la tensión que nosotros hemos estado hablando, que es la tensión donde cuando llega esa tensión de trabajo, de la parte corriente continua, o sea, los módulos fotovoltaicos generan esa tensión de trabajo en el MPPT, ahí el inversor es capaz de generar energía y hacer la conversión corriente continua, corriente alterna, e inyectar energía a la red o satisfacer tu demanda energética de tu casa. Esa es la tensión asignada de entrada, o sea, es cuando el generador empieza a generar energía e inyecta energía a la red, a tu red interna o inyecta a la red también de la red pública. ¿Vale? Hay una entrada mínima que dice aquí. Esta entrada mínima, pero esta entrada mínima de voltaje es la entrada mínima simplemente para que el inversor empiece a hacer su conexión a la red en la mañana y ya queda funcionando. Pero no es capaz de inyectar energía a la red con un voltaje tan pequeño. ¿Vale? Eso es lo importante. Si yo, por eso que decíamos, hacíamos el hincapié de que si yo quisiera saber cuántos módulos fotovoltaicos como mínimo tengo que conectarle a este inversor para poder, por string, o por en este caso sería como mínimo, ¿cuánto sería la cadena de módulos fotovoltaicos que yo tendría que colocarle a este inversor para que el inversor funcione, empiece a funcionar directamente, empiece a inyectar energía a la red? ¿Cuántos módulos fotovoltaicos como mínimo tendría que colocarle? Entonces, aquí tengo que hacer la división, tengo que dividir 365 volts partido por 37,8 volts. Ese sería el voltaje mínimo, que va a ser aproximadamente, son como aproximadamente como 10 módulos fotovoltaicos, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Son 10? 9, sí, exactamente, ¿vale? Eso es. Serían como 10 módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque 10 módulos fotovoltaicos para que empiece a generar energía. O sea, empiece a hacer la transformación corriente continua, corriente alterna, ¿vale? Pero como máximo le puedo colocar 16. Perfecto. Entonces ahí yo lo divido y trabajo de manera óptima. Perfecto. ¿En qué es lo que estábamos? Ah, vale. Estamos corroborando la instalación que nosotros hicimos. Entonces, la potencia fotovoltaica total van a ser 16 módulos fotovoltaicos por 330 watts cada uno, que serían 5.280 watts. Dice que ¿cuánto le puedo colocar como máximo? 5.500 watts. Perfecto, estoy dentro del parámetro que me dice el fabricante. 2 strings de 8 módulos fotovoltaicos, 16 módulos. 16 módulos fotovoltaicos son los que yo voy a colocar. Tensión de entrada máxima serían 8, porque voy a hacer 2 strings de 8 módulos cada uno. 8 por 46,9 serían 375,2 volts. Perfecto. Y me dice que la tensión máxima de entrada serían 600 volts.
y yo voy a trabajar con 375 volt. Perfecto, no voy a quemar en ningún momento mi inversor por por entregarle mayor voltaje del máximo. Pero ahora también tengo que verificar que la tensión de entrada mínima, ¿cuál va a ser? Va a ser la que me va a entregar el inversor. En esto va a ser la entrada mínima, ¿cuál va a ser? 8 por 37,8, 302 volt, 302,4 volt, ¿vale? Perfecto, ningún problema. ¿Cuál me dice que es la entrada mínima que tengo aquí? La entrada mínima serían 110. Perfecto, estoy trabajando súper bien. Y después tengo la corriente máxima de entrada, 9,14 amperes. 9,14 amperes por entrada o por string, y me dice que como máximo le puedo colocar 15 amperes. ¿Vale? Perfecto, no habría ningún problema. Entonces, en ninguna de estas condiciones, mi arreglo fotovoltaico que lo estoy conectando a este inversor va a generar ningún problema de sobretensión, sobrevoltaje o sobrepotencia. ¿Vale? Esa es la forma. Y ahora, cuando empecemos a trabajar en otros módulos fotovoltaicos, con otros inversores, con otros módulos fotovoltaicos, esa es la forma que tenemos que trabajar directamente cuando hagamos la selección. Vamos a hacer una tarea que seguramente va a estar puesta el día viernes para hacer el cálculo distintos, por lo menos son 3 inversores distintos y un módulo fotovoltaico en el cual vamos a estar trabajando para poder hacer esta modelación de cuántos módulos fotovoltaicos como máximo le puedo colocar a este inversor. ¿Vale? La ficha técnica. Bueno, mira, aquí hay algo importante. Aquí, por ejemplo, te dice, aquí está la ficha técnica, aquí hay una tarea, pero esa tarea la vamos a hacer para el día viernes. Esa tarea para el día viernes sería, bueno, aquí está, esto es lo que aquí dice, corriente máxima de entrada, por entrada, dice, entrada A, entrada B, sería 33 amperes, por entrada A, entrada B. Entonces, yo sé que aquí tengo el módulo fotovoltaico por abajo, y tiene por entrada, o sea, tengo entrada A y entrada B, y sé que tengo 3 entradas, o sea que cada entrada como máximo le podría colocar, hago la división, 11 amperes por entrada, ¿vale? Porque aquí no hace el hincapié, no hace la referencia a que pueda ser por string, ¿vale? En este caso, lo que está diciendo es que en entrada total, la entrada A y entrada B, como máximo, 33 amperes. Entonces uno tiene que hacer la división. Eso es lo que estaba preguntando recién Samuel. ¿Va a ser siempre por string? No, va a depender de lo que diga el fabricante directamente en su ficha técnica. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí en esta ficha técnica, que es una ficha técnica del Sony, el Sony Tripower, de 25 kW, un sistema bastante grande, nos dice, por ejemplo, aquí la potencia máxima del generador fotovoltaico. Nos dice en potencia, en potencia fotovoltaica, y después nos dice en potencia asignada en lo que tiene que ver con corriente continua. ¿Vale? Nos dice 2 tipos de potencia. Uno siempre se va a guiar por esta potencia, por la potencia en lo que tiene que ver con watt peak, que hace referencia directamente con potencia fotovoltaica, y no potencia, la que sería la potencia de corriente continua. Nosotros vamos a trabajar siempre con este tipo de potencia, con la potencia que te dice watt peak, que tiene referencia con la potencia fotovoltaica. ¿Sí? Eso. Bueno, aquí, esto es importante también, en lo que tiene que ver con cuando uno instala acuérdense que todos los datos que nosotros estamos hablando en lo que tiene que ver con instalación de los módulos fotovoltaicos, los inversores, son datos referenciales. Uno siempre tiene que guiarse por lo que dice el manual de instalación tanto los módulos fotovoltaicos como del inversor. Entonces, en este caso, por ejemplo, el inversor debe ubicarse siempre protegido de la luz solar directa y lo más próximo al generador fotovoltaico para evitar pérdidas de energía por los cables DC. Muy importante esta sentencia, porque los únicos elementos que uno debería colocar directamente puestos al sol son los módulos fotovoltaicos. El inversor, uno siempre tiene que resguardarlo de la luz solar, porque bueno, cualquier elemento electrónico, cuando empieza a aumentar su temperatura porque se empieza a calentar por el sol, empieza a disminuir, bueno, estos tienen un sistema automático que cuando empiezan a elevar su temperatura, automáticamente ellos empiezan a reducir su generación, inclusive si aumenta demasiado temperatura sobre los, no sé si son los 50, 65 grados, automáticamente se apagan. Entonces, siempre el inversor tiene que estar protegido
tiene que estar bajo techo, no bajo techo directamente, pero no directamente a la luz, puesto a la luz solar. O sea, yo nunca colocaría mi inversor directamente mirando al norte, sin ninguna protección. Eso sería una locura, porque la radiación va a calentar el inversor y va a hacer que aumente su temperatura y básicamente va a empezar a generar menos energía porque no es capaz de evacuar la cantidad de calor que se está generando, porque ya en su propio funcionamiento él genera su propia eleva su temperatura, pero si ahora más encima le tenemos un elemento externo, o sea, un agente externo como la radiación solar para elevar su temperatura, no va a tener posibilidad de evacuar todo el calor y la problemática va a ser es que va a bajar automáticamente su producción. ¿Vale? Aquí tenemos otro tipo de instalación. Esta sería como una instalación más domiciliaria, aunque el inversor es bastante... No está grande tampoco, debe ser un Sunny Boy de los de 5000, seguramente. Tiene que tener esto. Alex dice, ¿cuántos metros se entiende como lo más próximo, considerando que hay arreglos de muchas dimensiones? Mira, por lo general, uno lo que esperaría es que entre el módulo fotovoltaico y el inversor nunca hay una caída más allá de un 1%. La caída en lo que tiene que ver con la caída del voltaje, más allá de aproximadamente un 1%. ¿Y cómo podemos calcular eso? ¿Cómo podemos saberlo realmente? Ahora vamos a trabajar en no sé si ahora o mañana, una calculadora solar que nos va a permitir a nosotros saber cuánto es la pérdida energética que nosotros tenemos en un trayecto de un conductor eléctrico, ¿vale? Pero por lo general, no sé si lo tenemos por acá. Voy a ver si... A ver si me puedo... Hoy que nos quede información. Pero para respondértela, Alex, para que tú ya te puedas meter aquí. Es que yo no sé si lo tengo acá. Bueno, sí, aquí está. Aquí tenemos nosotros una calculadora de pérdidas de cables solares. Entonces aquí tú vas a verificar. Pero eso lo vamos a ver más cuando empecemos a trabajar en los sistemas fotovoltaicos aislados. Vamos a poder calcular en los cables cuál es la pérdida que tienen. Pero por lo general, más allá de un 1%, no debería haber una pérdida entre los módulos fotovoltaicos y el inversor. Eso es aproximadamente una distancia dependiendo del grosor del cable. También, por ejemplo, si trabajamos con cable cable solar fotovoltaico de 6 milímetros, serían aproximadamente como unos 10 metros como máximo. 10 metros como máximo de diferencia entre el arreglo fotovoltaico y el inversor, para que no haya una pérdida más allá de un 1% del voltaje que viene en ese alimentador eléctrico, ¿vale? Por eso lo vamos a ver, yo pensaba que la calculadora tenía ahí, o sea, está ahí la calculadora, pero los datos de cuántas son las pérdidas que uno podría estimar o las pérdidas que se podrían asumir directamente en lo que tiene que ver con las pérdidas por cable, yo creo que la tenía ahí, pero no lo tengo en lo que vamos a ver la próxima semana. Pero ahí está, me parece que es como un 1% aproximadamente, la pérdida que uno podría asumir entre los módulos fotovoltaicos y el inversor, aproximadamente un 1%, que ya es bastante, un 1% de la energía por conducción que podría ser esa pérdida. Y esos son como 10 metros aproximadamente, pero va a depender directamente cuáles son los cables que tú vas a estar ocupando también, ¿vale? Hay veces que de repente tú puedes colocar cables más gruesos, por ejemplo, no de 6 milímetros, sino de 10 milímetros, y ya las pérdidas van a ser menores. ¿Por qué? Porque tienes como una vía de evacuación de los electrones mucho más gruesa y por lo tanto los electrones tienen menos pérdida en transitar ese trayecto más o menos largo. Pero la condición inicial es que tú trates de colocar los módulos fotovoltaicos donde los vas a instalar, trata de colocar el inversor lo más cerca posible, porque lo más cerca posible va a significar que va a tener menos pérdida, va a tener menos cable, y al tener menos cables también va a tener una instalación mucho más económica, porque los cables de todas formas tienden a ser un poco caros, lo de los módulos fotovoltaicos. Pero lo más importante es la energía que te está ahorrando también, porque puede ser que inicialmente puede ser poca, pero si tienes los sistemas fotovoltaicos que van a estar funcionando durante 25 años, al final tú sacas la cuenta y puede ser una pérdida importante. Vale, perfecto. Aquí tenemos, los inversores deben contar con clase de protección IP65
o IP75 adecuado para instalaciones interiores y exteriores. Aquí tenemos dos tipos de instalaciones, un tipo de instalación domiciliario. Aquí tenemos bueno, aquí está el desconectador, que lo tiene externo, y aquí tenemos el tablero de seguridad eléctrico y la parte corriente continua. Uy, de la parte corriente alterna, disculpen, esta corriente alterna, ¿vale? Aquí también tenemos, aquí también nuevamente tenemos un tipo de instalación para que nos demos cuenta la forma en que están instalados estos sistemas, que mira cómo están instalados, o sea, no hay ningún cable suelto, están todos los cables con su recubrimiento de seguridad, tienen su desconectador de la parte, me parece que este es el desconectador de la parte corriente alterna. Después tenemos aquí desconectadores particulares para cada uno de los strings que vienen bajando del techo. Entonces hay una serie de alguna forma de instalaciones, y esta imagen a nosotros nos sirve como poder saber que estas son como instalaciones de ejemplo que nosotros tendríamos que implementar, especialmente lo que tiene que ver con cables sueltos y todas esas cosas. Cada cable va metido en su canaleta, no hay cable suelto, es una instalación bastante limpia, fácil de mantener, está muy prolijamente instalado este tipo de inversores. Aprovechando el tiempo que tenemos, seguimos hablando, entonces vamos a dar un pequeño break. Yo sé que ya estamos a punto de terminar, pero un pequeño break de 5 minutos, y le vamos a dar un poquito más de, no sé, 10 minutos más o 10 minutitos más, a conversar un poquito más de los microinversores, que nos falta conversar un poco más de los microinversores, y después de los optimizadores energéticos, y ya quedamos con mañana para empezar a trabajar con el ejercicio, ¿vale? Nos damos 5 minutos y volvemos. Empezamos entonces. Vamos a ver en los minutos que nos quedan, en lo que tiene que ver con los otros sistemas los otros microinversores que también se ocupan normalmente en las conexiones fotovoltaicas, especialmente en lo que tiene que ver con instalaciones domésticas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sistemas solares microinversores, por ejemplo, que nosotros estuvimos hablando que eran hace como 2 o 3 años atrás, por ejemplo, no, 4 años atrás quizás, los microinversores se ocupan para conexiones, para instalaciones fotovoltaicas que eran pequeñitas, menos de 1 kilowatt, 1,5 como máximo. Simplemente por el hecho de que los microinversores, o sea, los inversores, los más pequeños, los domiciliarios, partían aproximadamente de una potencia de 1500 watts aproximadamente, entonces no podías conectarle menos, por ejemplo, menos de 6 módulos fotovoltaicos o algo por ahí, o 4 módulos fotovoltaicos. Sin embargo, cuando uno quería colocar menos módulos fotovoltaicos, por ejemplo, 2 o 3, entonces no había ningún inversor para poder implementar ese tipo de planta fotovoltaica pequeñita para una casa, básicamente. Sería para una casa nosotros vamos a calcular mañana, vamos a calcular directamente cuántos módulos fotovoltaicos necesitamos para satisfacer una casa, y nos vamos a dar cuenta que necesitamos como 2,5, y vamos a utilizar 3. Entonces, vamos a tener que buscar un inversor que nos sirva a nosotros, un inversor muy pequeñito para poder utilizar este tipo de implementación. Para ese tipo de potencia, entonces nosotros podríamos ocupar directamente también un microinversor. Es un inversor, un pequeño inversor que se encarga directamente de puede gestionar a un solo módulo fotovoltaico, 2 a 3 o máximo 4, dependiendo del modelo de microinversor que yo voy a utilizar o implementar. La gracia de estos sistemas es que, como yo voy a conectar módulos fotovoltaicos directamente con mi microinversor, y el microinversor va a hacer la transformación de corriente continua a corriente alterna, ya tengo directamente una red de corriente alterna que va a salir directamente de mis módulos fotovoltaicos. Por lo tanto, la caída de tensión que yo voy a tener en esta línea eléctrica podría ser mucho, o sea, como la energía, la corriente eléctrica monofásica tiene en trayectoria, tiene mucho más pérdida disculpen, la corriente, la energía continua directamente, tiene mucho más pérdida en lo que tiene que ver con trayectos que la corriente alterna.
¿vale? Entonces, como ya directamente yo tengo aquí los microinversores y me hace la conversión de corriente continua a corriente alterna, ya tengo una red a la salida del módulo fotovoltaico, ya lo tengo en corriente alterna, por lo tanto podría extender sin ningún problema grandes trayectos para poder hacer la conexión de mi planta fotovoltaica con mi red eléctrica interna de mi casa. No tendría tanta pérdida, no habría ningún problema. Pero la limitante que tenemos es lo que tiene que ver con si comparamos, por ejemplo, si yo quisiera colocar 1 kilo o, por ejemplo, 4 módulos fotovoltaicos, 5 módulos fotovoltaicos con microinversores, y después los comparo con un inversor normal, obviamente los microinversores son mucho más caros. Pero la garantía que tienen es que los microinversores lo que tienen es que, por ejemplo, si falla un módulo fotovoltaico se sombrea o se ensucia, simplemente ese módulo fotovoltaico que deja de generar energía. Y en ese caso, por ejemplo, lo que tenemos es que el resto de módulos fotovoltaicos, como cada uno tiene individualmente su propio microinversor, no tiene ningún problema en generación y siguen generando al 100%. Entonces, nosotros podríamos darnos cuenta que este tipo de microinversores, en lo que tiene que ver con producción energética, si lo comparamos con un inversor central o un inversor multistream, puede generar mayor cantidad de energía, pero son sistemas que son mucho más costosos. ¿Por qué? Porque tenemos un microinversor por cada módulo fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, las capacidades de los microinversores. Este microinversor, por ejemplo, funciona para trabajar directamente con un módulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico lo tenemos acá, ¿vale? Este sería un módulo fotovoltaico, disculpen, sería un microinversor para un módulo fotovoltaico de 300 watts. Entonces podría trabajar, por ejemplo, con un Jinko solar de 300 watts o con un Canadian Solar de 300 watts, lo podría colocar yo directamente. Se conectan, creo que tenemos por acá algún tipo de conexión. Se conectan, por ejemplo, se conectan directamente cuando yo estoy haciendo la instalación en el techo de la casa, se conectan directamente en el perfil de instalación, se conectan por bajo y después se conectan los módulos fotovoltaicos. Entonces quedan estos cubiertos con el módulo fotovoltaico, este microinversor. Esto sería como la instalación que nosotros vamos a verificar. Pero no solamente existen microinversores que trabajan con un solo módulo fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, tenemos este microinversor de 600 watts que trabaja controlando 2 módulos fotovoltaicos. Perfecto, 2 módulos fotovoltaicos. Y aquí después tenemos un microinversor que trabaja con 1200 watts, que sería para trabajar con 4 módulos fotovoltaicos. Entonces podría trabajar con 4 módulos fotovoltaicos, controlándolos en paralelo, y si algo le pasa a cualquiera de esos módulos fotovoltaicos, directamente lo que va a pasar es que va a afectar directamente a esos 4 módulos fotovoltaicos que van a estar trabajando que están conectados eléctricamente a este microinversor, pero el resto de módulos fotovoltaicos no va a tener ningún problema de funcionamiento. Entonces, como dije anteriormente, hace como 4 años atrás, uno piensa solamente en instalar microinversores cuando tenemos una pequeña planta fotovoltaica, pero actualmente los microinversores están ocupando cada vez, o sea, se ocupan directamente para plantas fotovoltaicas más grandes, 2, 3, 4 kilowatts sin ningún problema, y especialmente se ocupan cuando tenemos sectores cuando tenemos una instalación, una superficie que tiene distintos tipos de orientaciones, que tengo problemas con chimeneas que me dan sombra sobre los módulos fotovoltaicos, tengo problemas también, por ejemplo, con orientaciones, o tengo problemas también con ensuciamiento. Entonces ahí yo voy a agrupar unos distintos módulos, una cantidad de módulos fotovoltaicos que están en una misma orientación y le conecto un microinversor. Y después los otros que están en otra orientación le coloco otro microinversor. Entonces tengo distintas plantas, pero todos van a estar generando de manera óptima cuando llega la afectación climática. En la sombra, el ensuciamiento o cualquier condición de esa, automáticamente ese sector va a quedar afectado de la sombra, por ejemplo, va a quedar produciendo menos, pero el resto de mi planta fotovoltaica no va a tener ningún problema. Entonces, es una forma económica inicialmente, o sea, más rentable de producir energía comparado con un inversor central y con un inversor multistream. Entonces, es una forma que nosotros también podríamos, en caso, pero va a depender, eso es lo importante que tiene que quedar claro, que la forma en que nosotros vamos a seleccionar al inversor va a depender de cuáles son las características de la instalación que nosotros estamos viendo. Entonces, no siempre vamos a instalar un inversor central, va a depender de las condiciones de la instalación, superficie, ensuciamiento, sombras posibles, va a depender de si yo voy a conectar un inversor central
multistring o un microinversor o el que vamos a ver ahora con optimizadores. Bueno, esta es la forma también que se conectan los microinversores, también se pueden conectar directamente en el marco de aluminio anodizado del mismo módulo fotovoltaico, y después el módulo fotovoltaico yo lo instalo normalmente como lo hemos visto, que hemos visto cómo se instalan los módulos fotovoltaicos en los soportes. Nosotros subimos ahí, o sea, se subió hoy día un catálogo actualizado al 2020 de soporte de módulos fotovoltaicos, estructura soporte de módulos fotovoltaicos. Para cualquier tipo de instalación, ahí están yo les recomiendo que lo descarguen y lo puedan ver, porque ahí están, este es un proveedor español, pero este proveedor está puesto en Chile y ofrece directamente lo que tiene que ver con estructura. Muchos proveedores eléctricos, proveedores de sistemas fotovoltaicos trabajan con este proveedor español. Ustedes descárguenlo, y para cualquier tipo de techo que ustedes quieran colocar, existe un sistema, un soporte fotovoltaico especialmente diseñado para ese tipo de soporte. Quieren colocar también marquesinas solares, también lo pueden colocar. Pueden colocar estacionamientos solares, también viene todo más o menos listo para poder llegar e implementar. Pero uno tiene que buscar el que sea más óptimo para la condición que uno quiera implementar. Se puede utilizar para complementar los circuitos con inversor. Se puede utilizar para complementar en circuitos con inversor central o multistream. Tú dices colocarlos en paralelo, colocar un inversor multistream por un lado y después colocar microinversores por el otro, ¿sí? Se podría hacer, Samuel, pero por lo general yo no he visto ese tipo de instalaciones cuando hacen. Pero se podría hacer, se podría hacer sin ningún problema. O sea, tú podrías colocar por un lado, para la misma casa, colocar por un lado microinversores y por otro lado un inversor multi-string, un inversor central por otro lado. No habría ningún problema, se podría hacer. Pero tú tienes que ver cuál es la rentabilidad que le vas a sacar. Bueno, vale, perfecto. Esa pregunta también nos sirve para entrar al próximo. Bueno, aquí seguimos viendo microinversores, pero hay bueno, aquí tenemos otro tipo de microinversores, también los tenemos acá, que están con conexiones individuales. Aquí también tenemos microinversores, pero en este caso microinversores que trabajan con 4 módulos fotovoltaicos en paralelo. Espera, Samuel, porque ahora justamente viene bueno, y aquí tenemos la ficha técnica de los microinversores. Y si nos damos cuenta, la misma ficha técnica, o muy parecida con respecto a los mismos datos que nos ofrecen los fabricantes de multistream y de inversor central. Son exactamente los mismos datos. Por ejemplo, aquí la recomendación de qué potencia para este microinversor, por ejemplo, aquí ustedes pueden descargar la ficha técnica. Para este microinversor que nos está dando aquí el fabricante, podemos colocarle módulo fotovoltaico desde 120 a 270 watts fotovoltaico. Después dice máximo, entrada máxima de la parte corriente continua del módulo fotovoltaico, 48 volts. Aquí el rango de trabajo del módulo fotovoltaico deberíamos colocarle. Rango de apertura, o dónde va a trabajar, en el rango de voltaje en el que va a trabajar este microinversor de manera óptima. Voltaje mínimo, voltaje máximo de este microinversor. Entonces tenemos que verificar nosotros de la producción de nuestro módulo fotovoltaico que le vamos a implementar, cuál va a ser el más óptimo. Y después nos dice cuánto es el amperaje máximo que podríamos meterle a este inversor por módulo fotovoltaico, 15 amperes. Aquí lo mismo, parte corriente continua, parte corriente alterna. Sería la producción que vamos a tener directamente. La producción, por ejemplo, aquí nos damos cuenta, pic de producción en algunos aspectos va a 250 watts, pero la producción normal va a ser una potencia de cada microinversor de 250 watts cada uno. Los amperes van a ser de 0,94 amperes. 0,94 amperes. Y el voltaje 230 volts aproximadamente. La frecuencia 50 Hz. La frecuencia, básicamente las características eléctricas que nosotros tenemos en nuestra ¿cómo se llama? En nuestra red eléctrica normal. Eficiencia lo tenemos acá. Entonces esa es la forma de poder, justamente lo que dice la pregunta que decía Samuel, aquí tenemos la mezcla aquí tenemos, este sí que funciona, este sí que debería funcionar, solarec.com. Entonces esto tiene que haber salido, yo tengo noticias de que esto salieron
yo creo que tienen como 2 años este tipo de inversores que nosotros tenemos acá, estos solares, que es una mezcla entre inversores, microinversores e inversores centrales. ¿Cómo funciona directamente? Cada inversor cada módulo fotovoltaico que nosotros vamos a colocar, tiene un controlador o microinversor por detrás. ¿Vale? Entonces está directamente censando a cada uno de los módulos fotovoltaicos. Si yo quiero colocar 400 módulos fotovoltaicos, los 400 módulos fotovoltaicos por detrás tienen su microinversor. Entonces este microinversor se va a encargar directamente de poder gestionar, o sea, vamos a ver en tiempo real, porque el sistema de monitorización es increíble. Yo les voy a dejar un video que nosotros tenemos de este tipo de inversores, inversores con optimizadores, donde nosotros vamos a poder darnos cuenta de la versatilidad que tiene este tipo de sistemas. Entonces, nosotros por un lado tenemos este microinversor, pero este microinversor va a ir conectado directamente a un inversor general, que va a ser el que va a estar controlando la producción energética de cada uno de los módulos fotovoltaicos en tiempo real. Entonces, entonces lo que tenemos aquí es una cuestión súper interesante, porque tenemos esta mezcla que decía Samuel, de multi-string con inversor central. Básicamente tenemos por un lado, tenemos microinversores por un lado, y tenemos inversores central por el otro, pero lo tenemos directamente mezclado. Ese inversor o esa central general que vamos a tener nosotros va a estar controlando en tiempo real cada uno de los módulos fotovoltaicos que nosotros tenemos, a través de este microinversor, o optimizadores, que ya no se llaman microinversores, sino que en este concepto se llaman optimizadores energéticos, y que va a sacar la máxima producción a cada uno de los módulos fotovoltaicos, y te va a decir, por ejemplo, este módulo fotovoltaico en este momento tiene un ensuciamiento del 5%, del 7%, o este módulo fotovoltaico, que el número 450, tiene un problema de producción porque está empezando a bajar su curva de voltaje en relación al resto de lo que, o tiene algún problema de calentamiento, o tiene un problema de sombra, automáticamente. Claro, en este tipo de gestión energética, la producción que nosotros podemos tener puede inclusive hasta llegar hasta el 30% superior, si lo comparamos con un inversor central, obviamente más del 30%, o con un multi-string, va a superar inclusive el 30% de producción en comparación a estos dos tipos de gestión energética. Pero lo que tiene que ver con el costo son inclusive mucho más altos. Puede haber, por ejemplo, la diferencia entre colocar módulo fotovoltaico con este optimizador energético, el SolarEdge, comparado con un multi-string, puede tener una diferencia de aproximadamente un 40 o 45%. Entonces, no es un costo menor. Ahora, cuando este tipo de control de optimizadores energéticos rinde mayor, de alguna forma es más competitivo, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de módulos fotovoltaicos que están utilizándose en distintos tipos de orientaciones. ¿Vale? Entonces ahí es muy, muy competitivo. Bueno, me imagino que en el tiempo también lo que va a pasar es que este tipo de tecnología, que al principio es cara, después va a ser mucho más económica. Entonces, es muy importante ir viendo cómo se utilizan o cómo evoluciona este tipo de gestión energética a través de optimizadores eléctricos. En este caso, por ejemplo, aquí, bueno, ustedes después visitan la página de SolarEdge, pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el optimizador que va en cada uno de los módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, si yo lo que quiero es reducir al mínimo la mantención de la planta fotovoltaica. Obviamente me conviene tener este tipo de gestión energética, porque me va a decir directamente, usted tiene que ir a limpiar este bloque de módulos, porque este módulo directamente, el módulo número 1, el 8, el 9, el 400, no sé cuánto, eso tiene que ir a limpiarlo, porque esos son los que tienen ensuciamiento, por excremento de pájaro, por hoja, ese tiene que ir a limpiarlo usted. Entonces directamente reduce lo que son las horas de mantención directamente, entonces ahí compensa lo que tiene que ver con el mayor costo que va a tener este tipo de equipamiento con respecto a los otros, reduciendo lo que tiene que ver con el costo de la mantención, porque yo no hago una mantención periódica, sino que va a ser una mantención puntual cuando te lo diga el sistema directamente. Entonces, aquí tenemos los elementos que forman parte de este SolarEdge, que sería el optimizador, y aquí tenemos el inversor directamente. Aquí tenemos el inversor, nos damos cuenta que es un inversor bastante robusto, bastante grande, tiene unas capacidades, puede llegar, como son elementos en bloque,
pueden tener unas potencias bastante altas, entonces los podemos ocupar tanto para nivel industrial como para nivel domiciliario. Y aquí, por eso es importante que visiten la página, porque van a poder ver el sistema de monitorización individual que tiene cada uno de estos sistemas. Inicialmente, yo conozco 2 o 3 de este tipo de instalaciones y de manera industrial no he visto, y no he visto más. En Chile no he visto ninguna todavía solares, ¿vale? Debe ser por el costo seguramente. Y bueno, los sistemas cero inyección que nosotros los tenemos por acá, y con esto vamos cerrando, le agradezco el tiempo y la disposición, y con esto vamos cerrando, conexionado de un Energy Meter Fronius. En este caso, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas cero inyección, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar siempre con un Energy Meter. ¿Se acuerdan que yo les comenté que el Energy Meter era el elemento que estaba censando en tiempo? Este es un Energy Meter, por ejemplo, para trifásico. Cuando superan cada línea eléctrica supera un consumo energético de sobre 63 amperes, entonces ya le colocamos estos sistemas inductores para la lectura de la demanda energética. Entonces este elemento, este es un Energy Meter Fronius. Hay Energy Meter que son SMA. Entonces cada equipamiento, cada inversor viene con su Energy Meter, y ese Energy Meter entonces va a medir en tiempo real la demanda energética y va a controlar directamente la producción del inversor. Esa sería como la conexión que nosotros pensaríamos en implementar. Entonces aquí tenemos la ficha, aquí hay una ficha de sistemas solares cero inyección, tenemos una ficha técnica del SMA Energy Meter, y vamos a poder descargar para poder ver las características técnicas de este microinversor, que nosotros, de este sensor, básicamente de gestión energética, cuando trabajamos con sistemas de cero inyección. Entonces, el mismo inversor que nosotros trabajamos en sistemas on-grid, pero ahora cuando le adicionamos el Energy Meter, lo convertimos en un sistema cero inyección. Entonces, no hay inversores que trabajen en cero inyección, sino que son los mismos inversores que con un Energy Meter son capaces de trabajar con una programación especial también, trabajan directamente como cero inyección, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para los que los quieran conocer, el inversor bidireccional monofásico. Este es un modelo, pero ya directamente los inversores monofásicos, disculpen, los medidores de electricidad, los bidireccionales, ya para la parte industrial lo coloca directamente la compañía eléctrica. Ahora, si ustedes quieren hacer una implementación y quieren colocar para monofásico, eso también lo podrían, actualmente se están vendiendo y yo lo podría comprar directamente como cliente, y lo coloca la compañía eléctrica. Súper importante el tema de que cuando yo lo compro directamente tiene que venir certificado el inversor monofásico, o sea, el medidor monofásico, pero cuando lo coloca la compañía eléctrica te cobran como 300.000 pesos, pero cuando lo compras tú, tú lo compras a 50.000 pesos. Entonces siempre es conveniente de repente verificar cuáles son los costos de este tipo de medidor bidireccional, que cuando yo voy a voy a colocar mi planta fotovoltaica en mi casa, obligatoriamente tengo que sustituir bueno, si no lo han hecho ya anteriormente, tengo que sustituir el lector de consumo energético, lo tengo que sustituir por un medidor bidireccional. Eso va a ser importante. Vamos a quedarnos aquí, tipos de inversores y su seguridad eléctrica, la parte de C y AC, planta fotovoltaica on-grid, eso lo vemos mañana. Empezamos a ver un poquito de la seguridad eléctrica, que tiene que ver con cómo podemos seleccionar el magneto térmico diferencial de la parte de corriente continua. Vamos a ver también un poquito la parte de corriente alterna, vamos a ver las precauciones de la implementación, y después lo que queremos llegar realmente rápidamente, porque eso lo vamos a ver más o menos rápidamente, porque después vamos a reforzar en la parte de los sistemas aislados de red. A lo que queremos llegar directamente es a lo que tiene que ver con el diseño de sistemas fotovoltaicos. Entonces empezamos a ver etapas del diseño fotovoltaico on-grid, y lo que vamos a hacer es trabajar directamente en un caso típico, un caso tipo práctico, para saber partiendo directamente de la boleta del consumo eléctrico, cómo vamos a llegar a conocer cuáles son la orientación óptima de los módulos fotovoltaicos, cuántos módulos fotovoltaicos voy a poder utilizar. Aquí hay un ejercicio súper interesante, lo que tiene que ver con que si conviene o no colocar módulos fotovoltaicos con este encatrado directamente mirando al norte o siguiendo la línea arquitectónica de la casa. Vamos a darnos cuenta que realmente es más conveniente colocar la línea arquitectónica de la casa.
Y después vamos a saber cuántos módulos, vamos a conocer un poquito más de las precauciones de la limpieza de los módulos fotovoltaicos. Y al final vamos a ver la instalación del sistema fotovoltaico, vamos a hacer la selección de la cantidad de módulos fotovoltaicos según la demanda energética anual que tengamos, y después de eso vamos a seleccionar vamos a seleccionar el inversor. Vamos a trabajar con un inversor marca Solis, que también son bastante buenos. Son poco conocidos en Chile, lo instalan poco, pero son bastante, en la relación calidad-precio es muy bueno. Entonces vamos a trabajar con ese inversor Solis y al final vamos a hacer la conexión de los módulos fotovoltaicos y vamos a conocer al final vamos a hacer el diagrama de conexión total del sistema, conociendo también cuánto cuesta el proyecto y haciendo la evaluación un poquito vamos a conocer la ficha técnica no la ficha técnica, disculpen, el Excel que nosotros, el archivo ese que nosotros tenemos, que va a ser mucho más fácil el cálculo que nosotros vamos a hacer inicialmente, porque ya está todo más o menos automatizado, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer mañana ya, pues. Gerardo, Bueno, dime. disculpa, una última preguntita. Bueno, te cuento un poquito, yo trabajo en el área de automatización de procesos. Y si yo hice este curso es porque me gustaría en la eventualidad trabajar en esto. Me llama bastante la atención y bueno, y se ve de hecho que el mundo va hacia la energía renovable. Mi consulta es, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú has trabajado, ¿dónde tú ves el mayor potencial en esto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, claro, una persona, una familia típica, no te paga más allá de 40, 50 mil pesos mensuales en luz, ¿me entiendes? Y para un proyecto que le salga 2 millones de pesos, yo creo que la mayoría de la gente se desmotiva al pensar, chuta, voy a pagar 2 millones para ahorrarme 40 lucas, ¿me entiendes? Entonces, porque de hecho uno no ve mucho estos sistemas solares en las ciudades, en las casas, uno no los ve prácticamente. Mi consulta es, ¿dónde está el mayor potencial de mercado de estos proyectos? ¿Dónde tú vendes más? De acuerdo a tu experiencia, ¿dónde es más Área industrial siempre, área industrial siempre. Ya. El área agrícola es un campo súper interesante. El área agrícola es un campo súper interesante porque en Chile el fomento a la energía renovable que está justamente en el área agrícola. Ahí, por ejemplo, hay mecanismos. Bueno, espérate. Vale, este es el asunto. El área agrícola, en proyectos de riego que utilicen energía solar fotovoltaica de manera industrial. Entonces tendrías que tu centro de acción tendría que estar en las áreas donde hay mayor desarrollo agrícola. Número uno, ese sería el número. Después tendríamos también áreas industriales, talleres, cualquier tipo de demanda trifásica, súper interesante. Colegio, lo mismo, colegio, instituto, universidades, súper interesante. Aunque ahí no hay ayuda del Estado, pero el retorno de la inversión es súper interesante. Entonces, por ahí también, bueno, otro grupo de interés, el área rural. El área rural, ¿por qué? Porque el Estado también, en lo que tiene que ver con ayudas de INDAP, me imagino que conoces de repente INDAP, el Instituto el INDAP es una organización gubernamental que ayuda directamente al desarrollo del sector rural, en la parte de lo que tiene que ver con desarrollo agrícola del sector rural, pero son para pequeños, por ejemplo, agricultores de subsistencia, o sea, que tienen su casa y de repente tienen un cuarto parcelita donde le colocan un sistema fotovoltaico para poder hacer cultivo de subsistencia y de repente de producción. Ahí también hay ayuda en lo que tiene que ver con el Estado fomento de ese tipo. Entonces por ahí están los mercados están en la parte industrial, los mercados están en la parte agrícola, los mercados están en la parte de donde están las ayudas también, los fomentos. Y justamente los fomentos están en el área rural y en el área agrícola. Y en el área también en el área, si tú quieres trabajar en el área urbana, estarían en los colegios, en las empresas y en esos lugares donde el costo del kilowatt está bastante alto, pero la relación de la producción fotovoltaica versus lo que van a ahorrar, le hace súper competitivo ocupar energía solar fotovoltaica. Por ahí está. Rodrigo, un abrazo, ningún problema.
Cuídate mucho. Por ahí va la Gracias, cosa. Gerardo, muy... ¿Sí? Te quedó más o menos claro que por ahí va. Entonces, si tú quieres tirarte por ahí, vas a tener que irte a ese tipo de mercado. Porque lo que dices tú, no hay ayudas para la parte domiciliaria, sino hay para la parte industrial. ¿Vale? Perfecto, entonces. Oye, Perfecto, un gracias, abrazo, Gerardo. muchas gracias, nos vemos mañana. Y mañana tenemos pero cualquier cantidad de información, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero tenemos poquito tiempo para toda la información que tenemos. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias, Gerardo. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Mañana nos vemos. Un Gracias. abrazo, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Gracias.